Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ciertamente los cristianos vivimos como que en dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual, el mundo de la tierra, el mundo del cielo. No porque pensemos que sean dos realidades contrapuestas, sino porque tenemos la esperanza puesta en las cosas que permanecen, a las que llamamos el cielo. Una religión que no se ocupa del más allá, de la eternidad, de la pervivencia de las almas, es una religión, diríamos, un poco inútil. Cuando los misioneros fueron a China, los primeros misioneros, entre ellos el conocido Matteo Ricci, y llegaron a instalarse incluso, o ser recibidos incluso en la corte del emperador, se les preguntó sobre lo que ellos enseñaban, una filosofía, qué era una religión o de qué se trataba esto de Jesús de Nazaret y el Evangelio. Y estaban muy interesados en saber si esta enseñanza que traían los misioneros veneraba, respetaba y tenía algo que decir sobre los difuntos. Y argumentaban que una religión que no se ocupa de los difuntos, de los ancestros que han muerto, que nos han antecedido en la muerte, es una religión inútil, decían. Es verdad que en el corazón de nuestra fe está, como profesamos en el credo, la esperanza en la resurrección de los muertos. Y Jesús no nos vino a ofrecer simplemente una información más o menos bonita de comportamiento ético, moral, sino una esperanza real, la vida eterna. Y si bien muchos pueblos de la antigüedad también conocían algo sobre el culto a los muertos, la novedad de Cristo es que es el único que se presenta como testigo del más allá, que sabe lo que hay, lo que existe, y que ha prometido con su vida, que ha resucitado de entre los muertos para informarnos de la promesa para quienes, viviendo en la caridad, en la fe, en la esperanza, salen de este mundo. En todo caso, la Iglesia, instruida por su Divino Maestro, ora por los difuntos. Ora por los difuntos constantemente a lo largo del año, pero de una manera especial en este día 2 de noviembre. Cualquiera que busque un poco de información sobre esta fiesta encontrará inmediatamente que la Iglesia ora por los difuntos porque así lo ha hecho siempre desde la época de los apóstoles, porque acoge una verdad de fe compartida en buena parte con los judíos, como cuando se lee en el libro de los Macabeos que mandó Judas Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Es una de las lecturas que se hacen este día, porque es cosa hermosa. Y si los muertos no perviven, y si de nada les sirven nuestras oraciones, no tendría sentido orar por ellos. La Iglesia primitiva oraba por los difuntos, como cuando Santa Mónica, la mamá de San Agustín, estaba a punto de fallecer y
y Agustín y su hermano estaban un poco hablando con ella, y el hermano de San Agustín estaba preocupado. ¿Dónde vamos a enterrar a nuestra madre? ¿Aquí en Italia, en África? Y que Santa Mónica rápidamente, incluso con un poco de disgusto, les dijo que no era importante eso, que en cambio lo que sí les pedía es que no se olvidaran de ella ante el altar de Dios, que ofrecieran la Eucaristía por ella. Distintas tradiciones, distintos grupos de cristianos, sea en Francia, en Alemania, en Italia, desde muy antiguo oraban por los difuntos, y poco a poco se fue, quizá a partir de la época carolingia del siglo IX, se fue poco a poco llegando a una única fecha para la Iglesia latina, el 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos, en el que la Iglesia ofrece a modo de sufragio, ofrece la Eucaristía pidiéndole a Dios que perdone esos pecados que llamamos veniales. Es bien sabida la doctrina católica. Cuando pecamos, si pecamos mortalmente y nos arrepentimos, ciertamente hay que hacer penitencia. Y nos es muy difícil hacer esta penitencia aquí en la tierra, completa, digamos. Reparar todo el mal, todo el daño, toda la deshonra, el agravio que le hemos hecho a Dios. Y también cuando pecamos venialmente, o que se nos quedan como reliquias en el alma del pecado, sería como cierto gustito por pecados veniales. Todo eso hay que purificarlo. Y así quienes salimos de este mundo, quienes salen de este mundo, todavía con algo que purgar, con algo que purificar, esperan, es una manera de hablar, esperan todavía verse limpios de toda mancha de pecado, y la Iglesia cree, con fe firme, que las misas ayudan a los difuntos a verse libres de estas faltas. Es nuestro deseo y es también lo mejor que podemos ofrecerle a Dios. Una de las obras que, hasta donde yo he podido leer, que me parecen más hermosas y más claras, también más serenas y muy edificantes sobre el purgatorio, es la obrita de Santa Catalina de Génova, y que se llama así, Tratado del Purgatorio. Santa Catalina de Génova tiene una cierta experiencia o conocimiento, una revelación del purgatorio, un entendimiento de lo que es el purgatorio, y es muy bonito como ella habla de que las almas mismas del purgatorio están deseando estar en el purgatorio, o sea, están queriendo ser purificadas de sus pecados. Es tal su amor por Dios que se consideran indignas de presentarse plenamente o de participar totalmente de la presencia de Dios cuando todavía no están limpias de pecado, que el purgatorio es un crecimiento en el amor. Lo cierto es que Jesús mismo nos enseñó a amarnos los unos a los otros, y que la comunión de los santos, de la que hablamos también en el credo, no se corta cuando alguien muere, que nos seguimos queriendo y nos seguimos preocupando los unos por los otros. Orar por las almas del purgatorio es una manera exquisita de vivir la caridad. Nos siguen preocupando nuestros hermanos que han salido ya de este mundo. Nosotros no canonizamos a la gente inmediatamente. No es que porque alguien se muere, luego decimos, ¡ay, qué bueno que ya está en el cielo! Bueno, o no está todavía en el cielo, aunque sea mi pariente. Y
y debo orar por él. Debo pedirle al Señor que perdone sus pecados. Y hay casos en los que uno sabe que aquella persona seguramente tiene cosas que purgar, de las cuales expiar por sus faltas. Los pecados de algunas personas son evidentes. Y luego nosotros mismos, basta que nos conozcamos para saber que tenemos faltas, que no somos tan perfectos, que no somos santos. Y así lo mismo nuestros seres queridos que han muerto tendrían sus faltas y sería de una gran indiferencia y una manera un poco simplona de honrar dizque su memoria, canonizándolos, afirmando que ya están en el cielo y desinteresándonos de esta piadosa obligación: orar por su eterno descanso, orar por sus almas, para que el Señor se apiade de ellas y les perdone totalmente sus faltas. Es lo que decimos en las misas de difuntos. Señor, le decimos a Dios nuestro Padre, que mire a todos nuestros hermanos que se han adelantado, que han terminado su peregrinar en esta tierra, y que los purifique, les limpie toda mancha de pecado. La conmemoración de este día es muy piadosa, es de una gran religiosidad. Quizá uno puede decir que lo más propio de una religión es justamente ocuparse de la vida eterna, de lo que sucede después de la muerte, de lo que está más allá de la vista, de lo que no se ve, de aquello que conocemos por la fe. Y el testimonio de Jesús, nuestro hermano, nuestro Salvador, es un testimonio fuerte y claro. Él es la resurrección y la vida. La Iglesia, que es nuestra maestra, nos ha instruido a orar piadosamente por los difuntos. En este día que se permite celebrar, o se les permite a los sacerdotes celebrar 3 misas por los difuntos, se entiende que la Iglesia ha querido tomarse muy en serio esta obra buena, porque quienes están en el purgatorio ya no pueden hacer obras buenas por sí mismos, ya no pueden merecer por sí mismos, y solo esperan de la misericordia de Dios y de la caridad de quienes estamos todavía en la tierra, que el Señor se apiade más rápidamente de ellos y les perdone sus faltas, lo que les queda por purgar. Que viendo nuestro amor, el Señor se conmueva. Y es también una manera en la cual nosotros pues somos movidos a purificarnos también de nuestras faltas, a luchar por vernos libres, por purgar, por expiar, por reparar nuestras faltas. La oración por los difuntos también nos mueve a pensar en que también nosotros un día saldremos de este mundo y queremos que haya quien ore por nosotros. Este es ciertamente un pensamiento piadoso. Es noble y es justo orar por los difuntos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por